Hacer un cálculo estructural se parece mucho a planear un viaje. Si sabes a dónde vas, trazas bien tu ruta y revisas los detalles antes de salir, es mucho más probable que todo fluya como lo planeaste y hasta disfrutes más del camino. Hoy quiero compartir contigo 4 pasos esenciales para realizar el cálculo estructural eficiente de principio a fin. El paso número 1 es el predimensionamiento. Este primer paso es clave porque aquí nace la parte más creativa del cálculo estructural. Básicamente es cuando comenzamos a imaginar cómo será la estructura, dónde irán los muros, las columnas, las vigas y qué tamaño aproximado deberían tener. Para esto solemos apoyarnos en nuestra experiencia o consultamos recomendaciones en códigos o manuales de diseño. Para definir espesores mínimos de losas macizas en 2 direcciones, podemos consultar el ACI 318, la tabla 8.3. Esta tabla recomienda espesor mínimo aproximado de la longitud entre 33. Una losa de 5 metros podríamos considerar preliminarmente un espesor de 15 centímetros. De igual manera, para traves en concreto reforzado, en la sección 9.3 nos recomienda un peralte mínimo aproximado del claro entre 16. Si tenemos una viga de un claro de 8 metros, podríamos usar inicialmente una altura alrededor de 50 centímetros. Esto nos ayuda a proponer volumetría inicial sin revisarlo a profundidad. Recuerda que son dimensiones iniciales y siempre podríamos optimizarlas más adelante realizando un análisis más detallado. También es crucial ubicar correctamente castillos en muros de mampostería confinada. Según la CNTC, para diseños de construcción de mampostería y el TMS, debemos colocar castillos en esquinas, extremos de muros, intersecciones y alrededor de puertas y ventanas. Además, estas normas recomiendan utilizar espesores mínimos en función de la altura de entrepiso. Por ejemplo, para muros con altura de entrepiso de hasta 3 metros se recomienda un espesor mínimo de 15 centímetros. Esto es clave para garantizar la estabilidad estructural. Por otro lado, al definir la ubicación de columnas en edificios o estructuras verticales, debemos de ser muy estratégicos desde etapas tempranas, considerando siempre cómo influirán en los claros y en consecuencia los espesores y peraltes de traves y losas, que ya habíamos platicado. Por ejemplo, colocar columnas demasiado separadas podría obligarnos a incrementar el peralte o espesor de vigas y losas. Desde esta primera etapa es clave platicar abiertamente con el arquitecto constructor para prever posibles ajustes en espesores, alturas o ubicaciones de elementos estructurales. Esto ayuda muchísimo a evitar idas y vueltas innecesarias en etapas posteriores del proyecto. El paso número 2 es el análisis estructural. Una vez que tenemos nuestro rediseño, viene el análisis estructural. Algo parecido a lo que hacen en la Fórmula 1. Las escuderías crean una mejora preliminar del auto y luego lo someten a pruebas técnicas para detectar áreas de mejora. De la misma manera, nosotros sometemos nuestra estructura a fuerzas externas, tanto gravitacionales como laterales, a través de un modelo estructural matemático, hojas de cálculo o incluso a mano. Esto nos permite detectar fuerzas internas, evaluar el comportamiento de la estructura y determinar qué aspectos necesitan ser ajustados o mejorados. Para realizar correctamente el análisis estructural, antes que nada necesitamos conocer el uso que tendrá nuestro edificio, ya que esto define las cargas vivas. Por ejemplo, según el enlace para proyectos americanos, en entrepisos de viviendas consideramos al menos 40 libras por pie cuadrado, mientras las NTC indican que la carga viva debe ser aproximado 190 kilos por metro cuadrado. Además del uso, otro factor determinante es la ubicación geográfica y las condiciones de suelo que tenemos del estudio de mecánica. Dependiendo de la región, aplicamos normativas específicas como las NTC, el ACE u otro código, que establecen criterios claros para aspectos sísmicos, cargas de viento, coeficientes de diseño, en base al sistema estructural, irregularidades, ductilidades, que más a detalle podemos platicar en otro video. Con esa información podemos anticipar la interacción o comportamiento entre el suelo y la estructura, definir el tipo adecuado de cimentación y asegurar que nuestra estructura sea estable, segura y eficiente. Una vez definidas las cargas gravitacionales y laterales, ahora sí podemos realizar el análisis estructural aplicando estas cargas en nuestro modelo matemático usando hojas de cálculo o inclusive a mano, distribuyéndolas cuidadosamente desde nuestros tableros a las traves, de las traves a las columnas y las columnas a nuestra cimentación. A esto le llamamos una bajada de cargas. El resultado de este proceso nos permite conocer fuerzas internas como momentos, cortantes y cargas axiales. Pero además es crucial la revisión en servicio donde podemos verificar desplazamientos laterales, distorsiones de entrepiso, efectos de torsión e incluso vibraciones en elementos específicos.
Para hacer estas verificaciones nos podemos apoyar en criterios establecidos en las normativas como el ACI para elementos de concreto. Por ejemplo, podemos revisar las flechas permisibles en la sección 24. Si nos vamos al ACE, podemos revisar límites de desplazamiento lateral y distorsiones permisibles. Y también en la CNTC para requisitos específicos en México. Esto asegura que la estructura no solo resista adecuadamente las cargas, sino que también tenga un buen desempeño durante su vida útil. El software es una gran herramienta, pero no hace el trabajo por ti. Siempre revisa que los resultados tengan sentido. Analiza las deformaciones, momentos, cortantes y cargas axiales. Si algo no encaja, revisa los parámetros de diseño y ajusta lo necesario. Cuestiona los resultados y hacer pequeños ajustes en esta etapa puede marcar una gran diferencia. Paso número 3 es el diseño detallado de los elementos estructurales. Ahora que ya analizamos nuestra estructura y sabemos qué fuerzas están actuando sobre ella, entramos a una de las etapas más importantes, y es el diseño estructural. En esta parte del proceso ya definimos la dimensión y el refuerzo necesario para que se cumplan tanto requisitos de resistencia como de servicio. Diseñar una estructura es un proceso que se va refinando. No siempre sale todo a la primera, y eso es completamente normal. Muchas veces al avanzar encontramos que algún elemento no cumple con la capacidad requerida o existe una oportunidad de optimizar. Por eso lo vamos ajustando paso a paso hasta afinarlo y encontrar ese equilibrio ideal de eficiencia, factibilidad constructiva y un buen desempeño estructural. Con esta base comenzamos a definir la capacidad de cada elemento. Para definir secciones y refuerzo en vigas y losas de concreto, nos podemos apoyar en fórmulas y recomendaciones de la ACI, principalmente en los capítulos 9 y 24, o en la CNTC para proyectos en Ciudad de México. Para el diseño de vigas metálicas, el ISC o el INCA proporciona las fórmulas esenciales para deflexión, cortante, deflexiones en el capítulo F, mientras en el capítulo L se abordan límites de deformaciones permisibles. Además, este código incluye tablas precalificadas con capacidades permisibles, lo que facilita en muchos casos la selección de secciones eficientes y ayuda a agilizar el proceso de su diseño. Si el proyecto incluye elementos de madera, el NDS es la referencia clave. Este código reúne fórmulas para calcular capacidad de flexión, cortante, deflexión, tanto de piezas aserradas como laminadas. Además, incluye tablas precalificadas con valores de resistencia y límites de deformaciones admisibles. Para columnas y muros de concreto, el capítulo 10 del ACI detalla los requisitos de diseño y el capítulo 11 establece los criterios de muros estructurales, incluyendo refuerzos mínimos y relaciones de esbeltez permisibles. Una mención especial y muy importante en esta etapa son las conexiones de acero y las uniones en elementos de concreto. Son clave para asegurar el correcto funcionamiento estructural. En estructuras de acero, las conexiones soldadas o atornilladas deben de cumplir con las establecidos en el ACI o el INCA para México. Este código proporciona criterios claros para el diseño de conexiones, considerando esfuerzos combinados, resistencia en tornillos y soldaduras, así como la estabilidad global de la unión. En concreto, los anclajes y conectores estructurales deben de seguir lo indicado en el ACI, especialmente en el capítulo 17, que detalla el diseño de anclajes de concreto tanto en cargas estáticas como sísmicas. Tomar en cuenta estas uniones desde el inicio evita un mal comportamiento local y garantiza una transferencia adecuada de cargas entre los elementos. Recuerda que estas son algunas recomendaciones generales basadas en códigos y experiencias personales. Cada proyecto es único, así que siempre es buena idea revisar el caso específico y apoyarse en las normativas vigentes. Cuarto paso y último, los planos y modelo estructural. Este paso es como montar una obra de teatro. Puedes tener una gran historia, personajes bien pensados y todo ensayado a detalle. Pero si el guión no está claro o no sigue correctamente durante la función, nada sale como debería y como se planea. Así pasa con los planos. Es el guión que guía toda la construcción. Si no comunicamos bien lo que diseñamos, todo este trabajo previo puede perderse en la ejecución. Aquí es donde todo lo que se pensó, calculó, se convierte en instrucciones claras para que el proyecto se construya como fue diseñado. Por eso es tan importante que los planos sean claros, completos y estén bien coordinados, integrando elementos clave como plantas de cimentación entre piso, elevaciones, secciones, detalles de conexiones de anclajes, escaleras y cualquier zona donde haya un cambio de nivel o condición especial. También es útil incluir isométricos en zonas complejas para evitar dudas durante la obra. Y como parte final, esta es la etapa donde se afina coordinación entre el arquitectónico e ingenierías complementarias como la eléctrica, hidráulica, sanitaria o alguna otra ingeniería.
Un buen juego de planos no solo facilita la ejecución, sino también nos ayuda a detectar posibles interferencias antes que empiece la obra, evitando errores y trabajos costosos. Un error en planos cuesta tiempo y dinero. La precisión en planos te evitará problemas en la obra. Siguiendo estos 4 pasos, lograrás un diseño estructural eficiente, seguro y profesional. No importa si estás arrancando tu primer proyecto o llevas años en esto, volver a lo esencial siempre es útil. Recuerda predimensionar, analizar, diseñar y comunicar. Si alguno de estos pasos no está bien hecho, es muy probable que lo demás se vea afectado. Por eso vale la pena tomarse el tiempo y hacer cada parte con cuidado y criterio, sin saltarse los detalles. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda que estos son pasos generales y basados en experiencias personales. Cada proyecto tiene sus propias particularidades y retos. Lo que vimos aquí es una guía básica para tener una buena base estructural desde el inicio. Si te gustó este contenido y crees que puede ayudar a más personas que trabajen en obra o en diseño estructural, compárteselo o déjame tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.